Si yo ahora mismo te pregunto qué es un influencer, estoy seguro de que sabrías responderme. Los tenemos bien fichados. Son personas que, como bien dice su nombre, nos influyen de alguna manera en nuestra manera de pensar y de decidir. Pero ¿y si te digo que no solo son las personas que salen en las redes sociales o los políticos o los líderes de opinión? Porque ¿qué pensarías si te digo que tú también lo puedes ser o lo has sido inconscientemente? O que la influencia de personas que tienes a tu alrededor han podido desencadenar en tus acciones sin tú saberlo. Todo esto tiene un nombre y hoy descubrimos cómo ser conscientes de estas profecías autocumplidas. Comenzamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Comenzamos el podcast de hoy. ¿Cómo estáis, Juan y Rebeca? Muy bien, muy ¿preparados? Buenas. Aquí, con ganas. Hoy vamos a hablar de un tema que se sale un poquito de nuestra norma y ya avisamos al principio de esta temporada que íbamos a tener novedades. Pues vamos a hablar de efectos que para el público en general, con el que yo me siento muy representada, puede decir, ¿y esto a mí? ¿De qué me viene? Ya que... Pero vamos a ver, porque es muy muy interesante hablar de esas cosas porque luego al final las vemos en el día a día, ¿no? Son cosillas que luego vamos a ir viendo. En este caso hablamos del efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Vamos a ir directamente con la primera pregunta, porque lo primero sería saber de dónde viene, qué es, ¿no? Pero primero os voy a preguntar de dónde viene el origen de este nombre, para ver si ya nos vais dando pistas antes de entrar en saber exactamente qué es, Juan. Pues claro que sí. Aunque ¿Nos haces de historiador? Sí, por supuesto, me encanta. Aunque parezca algo como muy alejado porque nos vamos a remontar a la mitología, pero luego es algo de todos los días. Uh-huh. Y bueno, pues el origen viene de Pigmalión, que fue un antiguo rey de Chipre que no encontraba a su mujer ideal, entonces mandó construir una serie de estatuas de mujeres, así como idealizando la belleza femenina. Uh-huh. En esto que se enamora de una de ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues era como ese amor imposible, y lo que cuenta la mitología es que Galatea, que era precisamente esa enamorada, de repente pues se hizo una persona, porque Afrodita medió en que eso pudiera ser posible. Afrodita. Entonces, todo ese deseo y esa idealización que había puesto sobre esa estatua, esa expectativa, hizo que realmente se hiciera realidad, ¿no? Esta estatua. Y si pudiésemos hacer nosotros eso con cada cosa lo que hace desear mucho, ¿eh? Sí, verdad que antes comentábamos que a esto de la mitología hay que darle una vuelta con perspectiva de género, porque eso es, y traerlo al siglo XXI. Un poco antiguo. Sí, ¿verdad? Pero ahí vemos como el efecto Pigmalión, esa expectativa que cristaliza en la realidad. A eso vamos entonces, Rebeca, ¿cómo lo traemos hasta aquí? ¿Cómo lo podemos ver reflejado ese efecto Pigmalión? Eso es, porque nota cultural aparte, que es muy interesante, de verdad que es muy aplicable en nuestra vida cotidiana. Como en la leyenda, el efecto Pigmalión se refiere en general a los efectos de las expectativas personales, interpersonales. Es decir, lo que una persona espera de otra puede servir de profecía autocumplida, y por eso se llama así, y por eso esa idea de puedo cargar de tantísimo deseo unas expectativas que voy a, bueno, pues por una serie de mecanismos, influir de manera que favorezco la posibilidad de que eso acabe cumpliéndose. Obviamente no es que sea literal respecto al mito, ¿no? Pero sí que los procesos son esos. Entonces, en un ejemplo, las expectativas y las creencias de una persona X, Marga, respecto a otra, Iván, afectan al final al comportamiento de Iván de tal forma que acaban confirmándose. ¿Sí? Aunque en la mitología este efecto se entiende únicamente en ese sentido como más positivo, ¿vale? De un cambio a mejor, es verdad que también puede producir un efecto perjudicial, ¿vale? Esto lo vamos a ver a continuación. Y es interesante porque sí que a veces parece que nos referimos al fenómeno solo en ese sentido positivo, y no siempre, y es lo que merece la pena hacer consciente. Ahora yo, Juan, te voy a hacer la pregunta que me acuerdo de cuando estábamos hablando para hacer un poco el guión de este podcast, cuando estábamos construyendo esta temporada y dijimos vamos a hablar del efecto Pigmalión y me empezasteis a contar qué era. Me acuerdo que yo os dije, vale, que supongo que es lo que estará pensando ahora nuestros oyentes. Y esto, a ver, en la práctica, ¿cómo lo podemos ver en el día a día? Porque yo he empezado diciendo que a lo mejor hemos sido, sin darnos cuenta en nuestro inconsciente, nos ha afectado estas expectativas que ponían gente a nuestro alrededor, que no hace falta que sean esos grandes influencers, ¿no? Sino gente que nos rodea.
Eso es. Tiene que ver con las relaciones humanas y como estamos en constante relación, como decía Rebeca, pues esta Marga fluye en Iván. Así es. Y por ejemplo, bueno, hay algún experimento que yo creo que se ve como muy clarito, ¿no? Porque en concreto fue... A ver, que lo tengo aquí apuntado. Rosenthal. Ya sabéis que vale. Los autores... Bueno, Rosenthal lo que hizo fue dividir aleatoriamente una muestra de estudiantes, de niños y niñas en educación primaria y los dividió según sus puntuaciones en una prueba de inteligencia. Vale. Pero esta prueba de inteligencia nunca se llegó a realizar. Es decir, que los grupos se hicieron con una prueba falsa. Vale. Pero los profesores no lo sabían. Entonces les llegó niños, por decirlo de una manera franca, ¿no? Y clara, listos, regulares y tontos, ¿no? Vale. Entonces, esa expectativa, que aquí lo estamos diciendo muy simple, pero es que nuestra mente funciona así. Niños listos, niños tontos. Vale, pues es que resulta que eso influyó sobre las notas a final de curso. Es decir, Ostras. esto es el efecto Pigmalión. Eso es. Que la expectativa que yo hago de que este niño es listo y como es listo va a entender mejor lo que le explique, influye en cómo se lo explico y influye en mi dedicación hacia ese niño y al final acaba sacando mejores notas. Es curioso. No, hombre, como poco. Como poco. Y hay muchos niños y niñas atrapados en una etiqueta. Es lo que te iba a decir. Yo estaba pensando en etiquetas, según lo estabas comentando. Así es. La etiqueta del vago de la clase, el gracioso de la clase o la graciosa de la clase. Al final son encorsetamientos y son etiquetas que bajo este efecto Pigmalión acaban haciéndole pensar a esa persona que solo encaja en esa categoría y que no puede explorar otras y que si lo hace, pues probablemente los demás no están perceptivos a, pues por ejemplo, sus fortalezas en esas características. Es la graciosa. Punto. Uh-huh. Además es muy interesante porque en ese estudio de Rosenthal hablaba incluso del tipo de comunicación que mantenían los profesores con esos niños. O sea, hasta las señales verbales y las no verbales. La cantidad de oportunidades para responder. La cantidad de información de manera específica que les dedicaban de manera dirigida hacia ellos y ellas. O sea, la cantidad de refuerzos. O sea, de verdad que son, al final, eso, creencias. Y es que sabemos todo el rato de la importancia de las creencias con las que estamos, en ese caso, fíjate, acompañando, educando, enseñando. Sí. Fijaos que una de las, probablemente de las dos, habrá más, ¿no? Pero una de las dos grandes razones por las que decidimos crear también este episodio y algunos otros que vamos a tener en este podcast, además de tener también cada vez un ojo más experto en la psicología, es poder entender los efectos negativos que hay veces que sin darnos cuenta, al no tener conocimiento de todo esto, pues podemos tener. Y el otro día, yo siempre comento mucho, ¿no? Los blogs que hacen nuestros compañeros, y en este caso Sonia Castro, y escribía, si lo tengo por aquí puesto, ya hablaba de las posibles consecuencias negativas, ¿no? Hablaba ella de que habría que descubrir cuáles son y en qué tenemos que poner este ojo para ser más conscientes de esta profecía autocumplida. ¿Cuáles serían, Rebeca? Claro, sí, porque es súper importante hacerlas conscientes. No es tanto, no vamos a lanzar el mensaje de intentar eliminar cualquier tipo de, no sé cómo llamarlo, amor especial, preferencia. Vamos a reconocernos humanas y a entender que sí, que eso tiene consecuencias. Y lo de tantas otras veces, haciendo conscientes muchos procesos, ya conseguimos cambios, ¿no? Entonces, bueno, sí que empezar diciendo que probablemente si le hablo a mi hijo, a mi hija, a mi alumno, desde mi propio filtro, diciéndole, por ejemplo, que tiene que esforzarse en todo aquello que yo no he conseguido, es posible que el mensaje que capte sea que tiene que, de alguna manera, alcanzar eso que yo no he conseguido alcanzar, con una suerte de, no sé, compensación, no sé muy bien de qué tipo, ¿no? Para darme gusto, para cumplir esas expectativas que tengo sobre él o sobre ella, ¿no? Y muchos ejemplos son frases como ¿quieres que te pase como a mí, no terminar los estudios? ¿Sabes que si no te esfuerzas ahora es muy posible que como yo no consigas alcanzar tus sueños? O sea, es que podemos transmitir una cantidad de ideas sobre el mundo y sobre cómo vivir con estas expectativas y con estas creencias. Bueno, esto pasa porque, como os decía, al pasar esas expectativas por mi propio filtro, transmito todo eso, pero eso no quiere decir que lo hagamos de manera consciente. Un adulto no tiene por qué hacerlo de manera consciente. Esto para evitar
culpas, para evitar sentimientos, bueno, pues eso, de daño que sabemos que no tiene que ser así, ¿no? Por supuesto que no tiene la culpa. Y al revés, puede ser que lo está haciendo de una manera proactiva, intentando esforzarme, ¿no? Intentando creer que esa forma de hablar va a ser como voy a sacar lo mejor de ti, como te voy a motivar, ¿no? Y no al contrario. Entonces, bueno, para conseguir evitarlo, ya digo, lo más importante sería de alguna manera hacer un ejercicio de honestidad y reconocer cuáles son mis expectativas, qué de verdad le estoy queriendo transmitir a esta personita pequeña y por qué le quiero transmitir esto. Planteárnoslo y después de eso, por supuesto, comunicarlo y recordar de manera habitual no eso, sino también tus puntos fuertes, tus habilidades, tus fortalezas, ¿no? Tus cualidades y no solo todas esas cuestiones en las que me estoy volcando porque quiero eso, ¿no? Que compenses, que cumplas, bueno, eso que a lo mejor tiene que ver eso con nuestro pasado y con eso con lo que hemos construido nuestra estatua, ¿no? A la que quiero amoldarte. Claro. De hecho, habéis hablado de los casos, por ejemplo, en la escuela, en la enseñanza, ¿no? Y también con los pequeños en casa o incluso con nuestra gente, pero me acuerdo que el otro día hablándolo y lo teníamos comentado, ¿no? Que también en el ámbito laboral es algo que se ve casi prácticamente todos los días, ¿no? Exacto, y en el mundo adulto, en la pareja también. Totalmente. Es verdad que parece que se habla siempre del ámbito familiar y del ámbito educativo, pero es muy interesante esta perspectiva que decís, mucho, claro, porque se da. De hecho, es que muchísimas veces quería darle un poquito de atención a este punto porque muchas de las personas que nos escriben muchas veces justamente nos hablaban del ámbito laboral, ¿no? Del hecho de cómo se sentían, incluso cuando ya lo hablamos en uno de los podcasts, con la relación con los jefes, ¿no? De cuando las personas que, son tus líderes de equipo, ¿no? O responsables de departamento, se ha mostrado que cuando tienen esas expectativas y te lo van diciendo, ¿no? Oye, pues muy bien, al final esa calidad y ese desempeño acaba subiendo en las personas, en los trabajadores y aumenta esa sensación de desarrollo en el ámbito laboral. Y al contrario también sucede. Cuanto más sacan esas características negativas, normalmente lo que mostraban los estudios es que bajaba el rendimiento y la calidad de las personas. Es que es lo de siempre, es que volvemos mucho sobre este punto, pero es que somos así, es el poder de lo interpersonal. Es que al final es reconocer que unas a otras las personas nos modelamos y nos moldeamos y podemos hacer ese efecto, y más cuando se dan relaciones de poder, ¿no? Que bueno, eso ya significa una carga especial en cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos. Luego hay gente que pone conciencia en no ser así y lo consigue. Que esta es la parte más esperanzadora. Hay que poner ojito a esto, muchas veces, como decimos, ¿no? Ser investigadores y detectives para nosotros ya ir viendo de dónde pueden venir todas estas cosillas. Y antes de pedirte las claves, Rebe, diste un ejemplo maravilloso del cine, que era My Fair Lady, en el que se puede ver. Luego también hemos hablado de Frankenstein, ¿no? Que ya lo traíamos un poquito más para acá, pero son justamente esas personas hechas a los ojos y a semejanza de las personas que quieren moldearles, ¿no? Como esa estatua de la que hablábamos y que finalmente acaban convirtiéndose en esa persona ya solo por cómo se dan dando las circunstancias de lo que los demás piensan de ellas, ¿no? Totalmente. Es que en esa película de la chica que vendía flores, pero que esta otra persona la empieza a presentar como una duquesa y la acaban tratando y besando la mano como si lo fuera. Es que es esa capacidad de influir de esa manera en la creencia. Lo de siempre es tan importante, no solo lo que nos pasa, sino lo que creemos del mundo en el que vivimos y lo que nos pasa. Recomendadísimo ver todas estas pelis, que nosotros somos muy cinéfiles, entonces además Audrey Hepburn hay que verla. Vamos a las claves, Rebe. Venga, sí, muy rápidamente. Venga. En la línea justo de lo que estábamos hablando, ¿vale? Tomar conciencia de que las creencias y las expectativas son algo muy poderoso y a nivel interpersonal cobran ya, pues eso, una trascendencia relevante y que merece la pena continuar en este camino de autoconocimiento por el que muchas veces escuchan podcasts como estos para conocer, pues eso, fenómenos que nos atraviesan a la mayoría de las personas. Sí. En ese sentido, la segunda de las claves, que también lo hemos comentado ahora al final, que es destacar la familia como uno de esos entornos en los que se puede ejercer, no sé cómo decirlo, mucha fuerza, ¿no? Con esto de juego de las expectativas y de las creencias, y sobre esa idea de entender a veces a las personas pequeñas como barro que podemos modelar. Y no, yo no creo que no es el mejor ejemplo. Yo creo que la vamos a mentar varias veces en estos espacios que no está. Creo que era Dafne, nuestra Dafne, en uno de los podcasts, no sé ahora en cuál, hace unos meses, que hablaba de que mejor entender o visualizar a nuestros peques como plantitas, que hay que regar, pero que ellos solos van a tener su propia
todo, ¿no? Su propia idiosincrasia, no tanto como barro que vamos a hacer a nuestro gusto, ¿no? Y eso no quiere decir eso, que no tomemos conciencia de que a veces ocurre. Y aquí quiero traer la palabra clave que ha dicho Juan, que es la de etiquetas. Por eso somos tan fans a veces, por ejemplo, desde la disciplina positiva, de no etiquetar con ningún tipo de cuestión. Y la última de las claves, en lo que hemos insistido también, en el hacer conscientes, ¿no? De qué expectativas quiero transmitir y qué expectativas no quiero transmitir. Eso puede ser muy poderoso y muy movilizador. ¿Qué tengo claro que no quiero transmitir a esta personita a la que voy a acompañar, ¿no? A la que voy a ayudar a crecer, a la que voy a enseñar? Bueno, pues yo creo que eso es un pequeño ejercicio así un poco íntimo o personal, o a lo mejor a veces con nuestra pareja o con quien creemos que merece la pena. Y ahí entrarían en juego los dos siguientes ingredientes que merecen la pena con todo esto, no solo para tomar conciencia, sino luego la comunicación y la clave con la que yo creo que merece la pena cerrarlo, las fortalezas. No nos olvidemos de, por mucho que queramos hacer todas esas proyecciones, que a lo mejor son las que han hecho sobre nosotros y nosotras, bueno, pero tú, ¿cómo eres, no? Que tú por ser ya eres tú y eres especial y eres único, ¿cuáles son tus fortalezas? Y con eso, bueno, pues nos olvidamos de esas estatuas, ¿no? Que Pigmalión adoraba y de ese concepto. Sí, vamos a dejar el barro y el mármol para otra. Y Frankenstein, los tornillos también, ¿no? Sí. Es como, venga, viva la diversidad absoluta. Eso es. A florecer. Eso es lo que tiene que suceder. ¿Qué nos traes, Ejercicio. Juan? Yo he visto por aquí juego de las etiquetas. Qué bonito. Más o menos, porque claro, cuando hablamos de claro, no, intentar no transmitir, etcétera, pero cuando ya se ha transmitido, ¿no? Es decir, a nosotros y nosotras que ya podemos ser, entre comillas, víctimas, ¿no? Del efecto Pigmalión, que podemos estar ya dentro de esa etiqueta, pues hay que salir de ella. Claro, primero hay que reconocerla. Entonces, ahí va a haber un trabajo cada uno individual, pero una vez que la hayamos reconocido, y os voy a poner algún ejemplo, pues hay que romperla. A mí me viene a la cabeza, pues cosas que igual he trabajado con alguna persona consulta. Soy un vago y no soy constante en hacer, pues, no sé, en los ejercicios que a veces proponemos en terapia. Es que no lo voy a conseguir porque antes ya no lo he hecho, porque soy una persona muy vaga. Este sería el efecto Pigmalión en estado puro y hay que romperlo. ¿Cómo se rompe? Con las excepciones. ¿Cuándo y cómo? Es decir, ahí hay que sembrar un poco esa idea de, vale, quizás sea cierto que la mayoría de las veces no has cumplido con lo que se te ha propuesto. Pero ¿y qué veces sí has conseguido cumplir con esto? ¿Cuál es la excepción? Y hay que fijarse en cuándo se producen esas excepciones y en cómo se hace. A partir de aquí ya hay variaciones. Estamos hablando mucho en familia, entonces os traigo formato familiar. Venga, ¡qué bueno! Si estamos trabajando en familia, ¿cómo se puede hacer? Pues como un concurso. Venga, vamos a fijarnos en quién hace más excepciones o quién anota más excepciones. Entonces cada una se va fijando en sus propias etiquetas y en cuándo sale de ellas. Si lo hacemos en parejas, pues lo podemos hacer también como pillar al otro haciendo algo agradable. Cuando estamos metidos en ese, es que siempre igual, es que no hay derechos, que tal, en esta rumia de no aguanto ya a la persona que tengo delante, pues vamos a refrescar esto con excepciones. Salgamos de la etiqueta y pillemos al otro haciendo algo agradable. ¡Qué bueno! Oye, me gusta esto que traigáis encima versiones para cada ámbito. Formato. Os lo van a pedir más, ¿eh? Yo solo digo eso. Cuando abrís la veda, aquí la gente es muy exigente y muy pues bien. Venga. Y muy bien que Bien hace. acogido será. Y muy bien que hace. Es verdad que yo tiendo mucho a decir eso de nos vemos en las redes sociales y últimamente lo estoy diciendo muy poco. No sé por qué. Se me ha ido como de la cabeza cuando las redes sociales las tenemos ahí. Será la vuelta de las vacaciones. Que todavía no la tengo asimilada. Todavía estoy ahí en el veranito. Te esperamos ahí para que nos digas si has puesto en marcha estos juegos que nos dice Juan. Si alguna vez has sentido, quizá, has analizado que esas etiquetas vienen de otro lado y a lo mejor no de ti, o que te han impedido, ¿no? Como decías tú, realizar algo porque ya das por hecho que no lo vas a conseguir. Sí. Así que nos vemos en las redes. Millones de gracias, Rebeca y Juan, por hacer tan interesante algo que a lo mejor para nosotros parece tan lejano. Un placer. Lo mismo digo. Un placer gustazo. absoluto, de verdad. Y muchas Y un gracias. beso. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. beso. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.